Presidente Gustavo Petro y el comandante del ejército, general Luis Mauricio Ospina. Petro divulgó cifras falsas de material de guerra faltante en La Guajira y Tolemaida. El comandante del ejército lo indujo al error. Estas son las pruebas. Semana revela los detalles inéditos de la historia detrás de un informe de la Inspección del Ejército. Este 30 de abril, el presidente Gustavo Petro informó en una rueda de prensa en la Casa de Nariño la pérdida de cerca de 2 millones de armas y municiones de guerra del ejército en un cantón militar en La Guajira y en la base de Tolemaida. Semana conoció que el mandatario recibió una información de parte del comandante del ejército, el general Luis Mauricio Ospina. El reporte fue realizado por la inspección de esa institución. Sin embargo, Ospina no le habría explicado en detalle dicha información a Petro, al ministro de Defensa, Iván Velázquez, ni tampoco al comandante de las fuerzas militares, el general Elder Giraldo. Se confirma, gente, que hay plan criminal de Gustavo Petro. Recordarán ustedes que esta rata criminal había dicho que se habían robado más de 2 millones de municiones de las fuerzas militares. Recordemos quién es el jefe de la fuerza militar. El mismo asesino terrorista Gustavo Petro. ¿Quién es el responsable de cuidar del armamento de los militares, de colocar una persona que verdaderamente sea seria en las fuerzas militares? Pues es el mismo guerrillero. El ministro de Defensa es un terrorista, es un aliado de las FARC, del ELN y de paramilitares. Y esta rata es el que está desgraciando las fuerzas militares. Se están robando, gente, no solamente municiones, sino que, gente, se roban los recursos de los mantenimientos de los helicópteros con el fin de que los militares sean asesinados en los helicópteros, que estos se vayan a tierra cuando estos vayan a full de militares. Ese es el plan de Gustavo Petro, es el que está matando a los militares. Y hoy se le cae el plan criminal de esta rata, porque esta rata tiene pensado de seguir robándose las municiones de las fuerzas militares, y por eso dijo que eran 2 millones que se habían perdido. Y hoy lo desenmascara. Militares que realmente quieren a Colombia desenmascaran a este asesino terrorista. Dice que no es así, que la información de este terrorista es falso. Gente, es Gustavo Petro el que se está robando las municiones de las fuerzas militares para dárselas a las FARC y al ELN. Recordarán ustedes, las fuerzas militares están infiltradas por terroristas, guerrilleros y asesinos. Pues imagínense, el máximo, el que dirige esas fuerzas militares es el asesino terrorista Gustavo Petro. Y el segundo, el ministro, que es un terrorista. Hay fotos donde esta rata durante años ha pertenecido a las FARC, y estas ratas son las que están dándole un golpe a la fuerza militar, porque recordemos que estas dos ratas no quieren a las fuerzas militares. Entonces ellos necesitan debilitar a las fuerzas militares para que estos, las FARC, tengan más poder. Hoy denunciamos que es Gustavo Petro el que está asesinando a nuestros militares. Es el guerrillero el que le está robando los recursos para que estos se vayan a tierra. Ese es el plan de este asesino terrorista. Escuchen esos explosivos audios. Presidente Gustavo Petro y el comandante del ejército, general Luis Mauricio Ospina. Petro divulgó cifras falsas de material de guerra faltante en La Guajira y Tolemaida. El comandante del ejército lo indujo al error. Estas son las pruebas. Semana revela los detalles inéditos de la historia detrás de un informe de la Inspección del Ejército. Este 30 de abril, el presidente Gustavo Petro informó en una rueda de prensa en la Casa de Nariño
la pérdida de cerca de 2 millones de armas y municiones de guerra del ejército en un cantón militar en La Guajira y en la base de Tolemaida. Semana conoció que el mandatario recibió una información de parte del comandante del ejército, el general Luis Mauricio Ospina. El reporte fue realizado por la inspección de esa institución. Sin embargo, Ospina no le habría explicado en detalle dicha información a Petro, al ministro de Defensa, Iván Velázquez, ni tampoco al comandante de las fuerzas militares, el general Elder Giraldo. Esa omisión indujo al error a Petro. Las verdaderas cifras son distintas de las divulgadas por Petro y mucho menores. Semana revisó en detalle el informe de las misiones de trabajo de la Inspección del Ejército, en concreto la 0036 y la 0017 de 2024, y encontró que la realidad es distinta. Petro dijo que se perdieron 2 millones de armas y municiones, pero la cifra oficial es mucho menor. En realidad fueron 150.507 unidades de material de guerra, entre municiones y granadas. La cifra que reportó Petro obedecía al material de guerra, que no había sido cargado en un software que tiene el ejército donde se lleva el control estricto del inventario de esa institución. El presidente, al no recibir una explicación detallada del general Ospina antes de la rueda de prensa, se confundió y dio todo por desaparecido. De hecho, en su cuenta, en X, Petro dijo que cerca de 2 millones de artefactos militares, entre ellos 2 misiles, 500 granadas, docenas de miles de granadas de mano, millones de municiones para fusil 5.56 y 7.62, hayan sido sustraídos de apenas 2 cantones militares, el de Tolemaida y el de La Guajira, muestran cómo permitieron que las mafias penetraran instituciones esgrimiendo ideologías falsas. El mandatario agregó: con esas municiones hoy matan a los mismos integrantes de la fuerza pública, a la ciudadanía y quizás a los jóvenes y a la gente de Haití y otros lugares del mundo. Son mercenarios de la violencia y de la codicia, y la justicia debe descubrir sus enlaces, los altos jefes militares comprometidos y sus contactos nacionales e internacionales. Que cerca de 2 millones de artefactos militares, entre ellos 2 misiles, 500 granadas, docenas de miles de granadas de mano, millones de municiones para fusil 5.56 y 7.62, hayan sido sustraídos de apenas 2 cantones militares, el de Tolemaida y el de La Guajira, muestran. Uno de los datos de diferencia más grandes tiene que ver justamente con las 500 granadas que reportó Petro como desaparecidas. Se trata de una munición de alto poder. Sin embargo, la cifra verdadera es que no ha habido ninguna pérdida de esa munición. Las 500 a las que hizo referencia el presidente era que no se habían cargado aún al software, lo cual no quiere decir que se hayan sustraído de los cantones. Otro dato que ilustra el descache tiene que ver con la munición calibre 5.56 milímetros. Mientras Petro dijo que en La Guajira se habrían perdido 761.000 unidades, en realidad fueron 102.234. En el caso de Tolemaida, frente a la misma munición, el mandatario informó la pérdida de 626.514 unidades, cuando realmente fueron 18.562. En todo caso, este material de guerra se habría desaparecido y se investiga si miembros de la institución lo habrían robado y vendido a grupos criminales, como suele ocurrir. La gráfica que compartió Petro muestra una columna en la que se señala faltante material SAP, eso quiere decir que es material de guerra que no se ha cargado en el software. Petro, ante la información del general Ospina, dio esa cifra como si se hubiera perdido todo ese material. Semana conoció, por fuentes de la Inspección del Ejército, que el general Ospina no ha llamado aún ni al presidente Petro ni al ministro Velázquez para aclarar esta situación. Asimismo, un alto oficial en La Guajira
que se sintió señalado tras el informe mal interpretado por el presidente, envió un mensaje por cadena de WhatsApp en las últimas horas. Este medio conoció su contenido, el cual señala: es lamentable que el comandante del ejército haya pasado información inexacta al presidente de la República sobre un dato tan crítico como es la pérdida de material de guerra. Esto no solo evidencia una falta de rigurosidad en su trabajo, sino también una falta de carácter al no asumir su error y rectificar de manera oportuna. Esta situación deja a la institución en una posición comprometida, generando dudas sobre su capacidad para liderar y salvaguardar la seguridad de los colombianos. Además, el oficial agrega: como colombiano, es desalentador ver cómo la falta de carácter y liderazgo del comandante del ejército está afectando la imagen de la institución y poniendo en riesgo la seguridad y confianza de los ciudadanos. Un general no está para ser un youtuber, sino para liderar, tomar decisiones acertadas y solucionar los problemas que puedan surgir en la organización que comanda.